Hola, ¿cómo están, gente? ¿Todo bien? Yo todo bien, todo tranquilo y todo muy bien por suerte. Bueno, en este video, como vieron en el título, les vengo a hablar de las netbooks del gobierno de Argentina. Un tema que seguro a muchos les toca de cerca, o bueno, porque probablemente varios de ustedes ya tuvieron una, o al menos vieron en la escuela, o algún amigo la tenía. Estas fueron máquinas que marcaron bastante, porque para mucha gente fue su primera computadora, o su primer contacto con internet, o también, bueno, en otros casos con programas, juegos, bueno, con todo básicamente, ¿no? Pero también tenían sus cosas, como por ejemplo, eran limitadas y re lentas, y bueno, con el tiempo se iban quedando atrás, como por ejemplo las notebooks que hoy en día ya las reemplazaron. Por muchas marcas, obviamente, ¿no? Pero bueno, en este video vamos a ver cómo empezaron, qué componentes tenían, cómo fueron evolucionando con los años y también por qué hoy muy en día ya no rinden como antes. Otra cosa, ¿todavía tenés una o estás pensando en usarla? Te recomiendo que te quedes hasta el final del video para mi recomendación propia. Bueno, gente, para empezar, el programa comenzó en 2010. Obviamente, conectar igualdad, ¿no? En ese momento obviamente era algo muy grande, ¿no? Pero bueno, no era común que todos tengan una compu en casa. Literalmente capaz tenían un CPU todo bueno, básico de esos años, ¿no? Entonces, obviamente, para que tengan una notebook en la escuela era literalmente como bueno, literalmente sacar ventaja, ¿no? Era como entrar en otro mundo, literalmente. Porque literalmente podías hacer trabajo, buscar cosas en Google, bueno, en ese momento era internet, y usar programas básicos. En ese momento era algo muy grande, o sea, era bastante grande, más que ahora. No era común que todos tengan una compu en casa porque literalmente no había, o capaz si alguien tenía era una compu del 2006, 2007, una básica, con un procesador malísimo que era de un núcleo, o bueno, de un hilo literalmente. Entonces, para que tenga una compu en la escuela, o sea, una notebook, era como entrar en otro mundo. Literalmente podías hacer trabajos, buscar cosas en internet, usar programas básicos, incluso para muchos fue su primer contacto con la tecnología. Pero bueno, acá voy a meter experiencia, ya que obviamente esto es porque literalmente yo tuve una, y voy a tirar un refacto, que esto es la verdad lo que voy a decir, ya que muchos aprendimos lo básico de la computación con esas compus, ¿ok? Y eso es verdad, ya que claramente hoy en día hay gente que todavía sigue usando estas máquinas. ¿Y por qué siguen usando? Bueno, por cosas que voy a decir más adelante. Pero bueno, como decía, las primeras notebooks, obviamente, que bueno, vendrían a ser las primeras versiones ya que no habían anteriormente, eran bastante básicas. Incluso para ese momento venían con procesadores Intel Atom, como por ejemplo el N450 o el N455, que bueno, literalmente ¿saben cuántos núcleos tenía? Tenía un solo núcleo y dos hilos. O sea, literalmente eran bastante limitados, gente. Y no se imaginan con la memoria RAM, ya que contaba con 1 GB de memoria RAM, que hoy no es nada. Y literalmente, cuando digo nada, no puedes hacer nada. Literalmente la prendías y te tardaba más de literalmente 3 minutos iniciar, o más todavía por el disco duro si ya estaba en riesgo literalmente. Pero bueno, en ese momento zafaba para cosas simples, obviamente, ¿no? Y el almacenamiento era un disco duro que literalmente era nada más y nada menos que 160 GB, gente. Y más o menos que ya de por sí era bastante lento, ya que hoy en día con ese disco duro, que ya vendría a ser por el tema de los años que tiene y todo eso, si te metes a Crystal Disk y usas un adaptador SATA a USB SATA y bueno, y lo conectas a la compu, obviamente si te metes a Crystal Disk vas a ver que tenés todos los sectores hechos. Con el tiempo fueron mejorando un poco, obviamente, ¿no? Tampoco una locura, no es que le ponían más memoria RAM y todo, sino que iban de a poco. Pero algo habían cambiado, ya que ahora, a pesar de que te venían con 1 GB de memoria RAM, ahora te venían con 2 GB de memoria RAM y encima te venían después. Y bueno, después fueron evolucionando, obviamente. Con el tiempo fueron mejorando de a poco los componentes, el software, el hardware. Y bueno, un poco de todo. Pero algo habían cambiado, ya que ahora, en vez de venir con 1 GB, te empezaron a venir con 2 GB. Y algunas con 4. Pero bueno, con 4 empezaron a venir más adelante.
Pero estas memorias RAM, que eran de solo 2 GB de memoria RAM, te venían con un procesador un poco más nuevo, tipo un Celeron o Atom. Pero hay algo muy importante: aunque mejoraban la tecnología, avanzaba mucho más rápido. O sea, es decir, que en el 2010 estaba bien, pero en el 2015 ya se estaba quedando corto, ¿no? Y acá es cuando vienen los problemas reales. El procesador estaba soldado. Obviamente este es un problema que ya viene hoy en día con las notebooks del gobierno, y esto significa que no lo puedes cambiar. Y literalmente, si le tratás de hacer un cambio, le puedes hacer revaling, que esto viene a ser como un proceso de soldadura. Lo que tenés que hacer es, o bueno, un experto obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque esto se pone así: es sacar la placa madre, sacar todo lo que tiene, obviamente sacar la estática, y tenés que reemplazar el procesador por uno que sea de la misma serie. Es decir, tiene que ser de la misma serie de ese año específicamente, o de años anteriores. No es decir, no le podés poner un i7 de cuarta generación a una placa madre del 2014-2015. Por más de que el procesador se haya lanzado ese año, no se lo podés poner porque la placa madre soporta tal cosa por la BIOS y por muchos componentes más, hasta por los capacitores, condensadores y por la cantidad de voltajes que tiene la placa madre, obviamente. Pero bueno, obviamente acá es donde empezaron a haber temas, ya que, por ejemplo, estaba limitada. Y literalmente, cuando digo limitada, es que ni le podías poner ni 4 GB de memoria RAM o sea, por más que sea un slot de 4 GB de memoria RAM, no se lo podías poner ni a la de 2 GB de memoria RAM. No lo podías reemplazar porque literalmente prendía, pero ni daba imagen. Algunas, con suerte, capaz más adelante te soportaban 4, pero eso es porque estaba cambiado por el tema de la BIOS y todo eso. Pero en ese momento la placa madre y la BIOS no lo permitían. El disco rígido, mientras tanto, era muy lento, y comparado con lo de hoy, que hoy ya existe NVMe, M2, SSE y miles de cosas más. Y bueno, el disco duro, mientras tanto, era lentísimo, pero muy lento comparado con lo de hoy. Ya se imaginan los que saben así de compu como yo, obviamente, ¿no? Y más todavía. Eso hace que abrir programas y prender la compu tarde más de lo normal. He visto, literalmente, yo vi un caso de una persona que literalmente agarró, trató de prender la computadora, arrancó, pero ¿saben lo que pasó? Ni le cargaba el booting de Windows, o sea, se quedaba así. Bueno, después de hablar de anteriormente, de las del 2010 y 2012, pasamos a la evolución del 2013 y 2016, que empezaron a mejorar un poco. Estas contaban con un Atom, Celeron o algunos Pentium, pero más eran, según yo, Atom. Pero bueno, algunos eran más Atom y Celeron, ¿ok? Obviamente también habían Pentium. Después de hablar anteriormente de las primeras generaciones del 2010 y 2012, ahora se viene la evolución, ya que habían mejorado muchísimo, ya que empezaron a implementar procesadores Atom, Celeron, hasta algunos Pentium. Y no solo digo procesadores, sino la memoria RAM ya estaba mejorada. En vez de pasar a 1 GB, pasaron hasta literalmente 4 GB de memoria RAM. Y esto tenía muy buena compatibilidad con Windows 7 y después ya pasar a Windows 10. Pero Windows 10 viene más adelante, por supuesto, ya que estas eran la G5 y G4, ya que estas te contaban con tan solo 2 o 4 GB de memoria RAM y literalmente te venían con un Celeron o un Pentium o Atom, obviamente. Pero por más de que le hayan puesto 4 GB de memoria RAM y mejores procesadores para ese momento, el problema seguía siendo el mismo, ya que, por ejemplo, el disco duro era lentísimo, literalmente tenía muy baja lectura y los sectores ya se dañaban en su momento, literalmente no tenía ni muy buena capacidad en ese momento. Instalabas algo y cuando digo instalar, literalmente no podías, o sea, tendrías que esperar más de 1 hora o más de 30 minutos para que se descargue. No, pero Julio, si mi disco duro es de 160 GB, ¿cómo obviamente va a tardar mucho? Eso viene a ser por el tema de la lectura y velocidad de kbytes, ya que eso vendría a ser la lectura que lee los archivos, ya que en ese momento era muy baja, muy bajísima, y la lectura no daba más.
y los sectores menos. No solo era el disco duro también, sino por ejemplo los procesadores de bajo rendimiento. Los procesadores de 2013 y 2016, que es lo que estoy hablando, vendrían a tener como 2 núcleos y 4 hilos en su momento. Hasta algunos ya tendrían 4 núcleos, obviamente, ¿no?